Bienvenidos amigos telespectadores a De Par en Par. Para comenzar, dedicaremos nuestro reportaje a la figura del Papa emérito, Benedicto XVI. Seguidamente, y desde Roma, podremos seguir algunas noticias de la Iglesia Universal. A continuación, tendremos un breve comentario del Evangelio del domingo y finalizaremos con unas reseñas de actualidad diocesana. ¿Qué tal estáis, amigos? Muchas gracias por seguir una semana más una nueva edición de nuestro programa diocesano De Par en Par. El día 19 de abril se cumplen exactamente 8 años desde que el entonces cardenal Joseph Ratzinger fuera elegido por sus compañeros para ser papa. Y todos hemos asistido a esa gran lección de humildad que nos dio cuando, consciente de sus limitaciones, presentó su renuncia el pasado 11 de febrero. De Par en Par quiere hacer un pequeño homenaje al ya Papa emérito Benedicto XVI, que nos ha dejado un gran legado tanto doctrinal como de ejemplo de vida. Estamos en la concatedral de San Nicolás. Es la tarde del día 2 de marzo y nuestro obispo don Jesús Murgui, acompañado por el obispo emérito don Rafael Palmero, preside la celebración de la Santa Misa en acción de gracias por el pontificado del Papa Benedicto XVI. 2 días antes, el 28 de febrero, se hacía efectiva la renuncia que el Papa Benedicto había hecho pública el día 11 de ese mismo mes. Concluían así casi 8 años de pontificado, desde que el día 19 de abril del 2005 el entonces cardenal Joseph Ratzinger era elegido Papa. Era el sucesor de Juan Pablo II y el número 265 en la lista de obispos de Roma que inició San Pedro. De Par en Par quiere rendir un sencillo homenaje al Papa Benedicto, precisamente en estos días en que se cumplen 8 años justos, el 19 de abril, de su elección como Papa. Las palabras de nuestro obispo y también el testimonio que hemos pedido a otras personas nos ayudarán a recordar algunas de sus enseñanzas. Todo ello salpicado, a modo de botón de muestra, por las imágenes que desde la ciudad eterna nos sirve la agencia Rome Reports. Y finalmente su ejemplo y palabra, siempre, hasta el último día, hasta el último instante, lleno de sencillez, de calidez, de esfuerzo, hasta el último instante. Qué bonito ese marco que pintan y que dibuja esas dos frases. Prácticamente cuando inicia su pontificado se quedó mucho la frase donde dice, la habéis dicho la munición de entrada, soy un humilde servidor, trabajador de la viña del Señor. Y la última, la que dijo quizá en su última aparición en Castel Gandolfo, después de trasladarse el día 28 a las 5 o 6 de la tarde de Roma a Castel Gandolfo, venía a decir en el último momento, soy un peregrino que inicia su última etapa. El Ángelus del domingo estuvo marcado por el 85 aniversario de la Jornada Mundial de las Misiones y la canonización de 3 nuevos santos, los italianos Guido Maria Conforti y Luigi Guanella, y la monja española Bonifacia Rodríguez. Además de recordar la importancia de estos nuevos santos, el Papa reflexionó sobre el amor fraterno. Durante el Ángelus, Benedicto XVI reflexionó sobre el misterio de la muerte y la vida eterna y dijo que la principal diferencia entre creyentes y no creyentes es la esperanza tanto en la vida como en la muerte. En su último día en Benín habló sobre la humildad de Jesús a una multitud de 40.000 fieles.
Benedicto XVI se reunió con los participantes del Congreso sobre Células Madre Adultas organizado en el Vaticano. El Papa apoyó públicamente la investigación con células madre adultas, tanto por la ética de los procesos como por los recientes logros de estas investigaciones. Benedicto XVI recibió a unos 10.000 jóvenes que participan en el proyecto Ambientémonos en la Escuela, promovido por la Fundación de Ayuda al Medio Ambiente Sore la Natura. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, España, dio un espectacular concierto en el Vaticano dedicado a Benedicto XVI. Dirigió la orquesta el chileno Maximiano Valdés. El evento fue organizado por la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, que promueve la formación de jóvenes y la investigación científica. Durante el Ángelus, el Papa expresó su solidaridad con Filipinas, tras el tifón que devastó la isla de Mindanao. Benedicto XVI visitó la prisión central de Rebibbia en Roma y allí se reunió con 300 reclusos. El Papa ha recibido una visita navideña muy particular. Estos niños de Acción Católica han ido a su casa y le han llevado los primeros regalos de la Navidad. Ante las más de 5.000 personas que llenaban el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa dijo que lo mejor que Dios da al hombre es su amistad. En su magisterio, temas que continúan sus investigaciones, a mí me parece que podríamos destacar tres. Primero, la relación entre fe y razón. En segundo lugar, me parece que ha destacado con mucha fuerza que la verdad, el sentido de la vida, esos conceptos que a veces parecen abstractos, tienen un nombre, Jesucristo. Y en tercer lugar, creo que le ha dado importancia, le ha dado relevancia teológica al testimonio de los santos, como testigos de la verdad. El Papa ha tenido hoy una nueva catequesis de su escuela de oración, esta vez dedicada a la oración en la vida diaria de Jesús, la Virgen María y San José. El Papa dio la bienvenida al nuevo año con una misa en la Basílica de San Pedro. Cada 1 de enero el Vaticano celebra la Jornada Mundial de la Paz, por eso Benedicto XVI leyó su mensaje para este 2012, basado en educar a los jóvenes en la paz. Durante el Ángelus, Benedicto XVI habló sobre la vocación. Se centró en la importancia de reconocer y seguir la voz de Dios. Rodeado por los frescos más famosos del mundo, el Papa bautizó personalmente a 16 bebés en la Capilla Sixtina. Uno por uno, el Papa vertió agua sobre cada niño que iniciaba así su vida cristiana. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. El Papa rezó en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma junto a representantes de las iglesias ortodoxa y anglicana y con miembros de otras comunidades cristianas de la Ciudad Eterna. Finalizaba oficialmente la semana de oración por la unidad de los cristianos, durante la que cristianos de diferentes iglesias han rezado por lo mismo. Benedicto XVI se ha encontrado con los párrocos de la diócesis de Roma. Se mostró muy emocionado por ver juntos a quienes llamó sus sacerdotes. Benedicto XVI comienza el domingo a las 6 de la tarde sus días de retiro espiritual junto a los jefes de dicasterio del Vaticano. Los predicará el cardenal congolés Logan Monsengo Pasinja. En su primera conferencia pública como profesor, cuando Joseph Ratzinger, siendo joven, tiene que optar a su cátedra, habla del Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Y ya desde entonces Ratzinger establece que hay diferencias entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, pero que hay una profunda continuidad. Entonces, para él, la fe nunca puede estar en contradicción con la razón. Dios, que es logos, que es verdad, que es palabra, no puede contradecirse. El punto fuerte en su magisterio fue el discurso de Ratisbona, cuando hizo una alusión que molestó al mundo musulmán. Pero lo que Ratzinger, Benedicto XVI, quería destacar es que Dios no es irracional, que Dios es razón, es palabra, es sentido. Benedicto XVI reflexionó en el Ángelus del domingo sobre la escena de Jesús que expulsa a los mercaderes del templo. Un gesto duro que, explicó el Papa, no puede interpretarse en clave político-revolucionaria. Un nuevo grupo de obispos norteamericanos se reunió con Benedicto XVI durante su visita ad limina al Vaticano. El Papa les habló sobre las dificultades del matrimonio en la sociedad actual y denunció que algunos grupos intentan modificar su significado. Benedicto XVI llegó a Cuba en la segunda etapa de su viaje a América Latina.
Le recibió en el aeropuerto de Santiago de Cuba Raúl Castro. Durante su discurso, el presidente de Cuba condenó el embargo de Estados Unidos, que según dijo, solo pretende causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno de la isla. Raúl Castro destacó las buenas relaciones que mantiene la Santa Sede y la isla y definió al pueblo cubano como un pueblo de convicciones profundas. Unas 3.000 personas esperaban en el aeropuerto que Benedicto XVI aterrizara en suelo mexicano. Coreaban: Benedicto hermano, ya eres mexicano y México siempre fiel. La Basílica de San Pedro se vistió con sus mejores galas para la misa crismal, la primera gran ceremonia de la Semana Santa antes del Triduo Pascual. En la misa crismal, los sacerdotes renuevan las promesas que hicieron el día de su ordenación y se bendice el óleo crisma, que se utiliza en los sacramentos durante todo el año. Durante el Regina Coeli, Benedicto XVI pidió que las celebraciones de la primera comunión sean sobrias para no eclipsar su aspecto religioso. Benedicto XVI se trasladó hasta el Hospital Policlínico Gemelli, no por motivos de salud, sino para celebrar junto a profesores, alumnos y personal del hospital el 50 aniversario de la Facultad de Medicina y Cirugía de este hospital. Recordando sus días como profesor universitario, el Papa habló sobre la relación especial entre la fe y la razón. En sus libros de Jesús de Nazaret, como en sus encíclicas e incluso también en alguna de las audiencias, Benedicto XVI siempre quería concretar esos conceptos abstractos como verdad, la pureza, la vida, el sentido de la vida, conceptos que son grandes, que a veces parecen difíciles de definir. Él siempre concretaba, los centraba en Jesucristo. Jesucristo es la verdad en persona, el sentido hecho carne, la vida de los hombres, la pureza. Siempre, continuamente en sus escritos, en sus discursos se puede rastrear la verdad en persona, la verdad que cambia la vida de la persona. Y de hecho es ese encuentro con la verdad en persona que cambia la vida del cristiano. Al principio de su carta sobre la caridad dice: no es una decisión ética, sino el encuentro con una persona, como lo que le hace a uno cristiano. En una plaza de San Pedro con más peregrinos de lo habitual, unas 20.000 personas, Benedicto XVI habló sobre la oración y la fe de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica. Benedicto XVI ha comenzado un nuevo capítulo dentro de sus catequesis de los miércoles durante la audiencia general. Ante 11.000 personas, el Papa reflexionó sobre cómo rezaba el apóstol San Pablo. La filtración de documentos reservados del Papa y la detención de su mayordomo han sacudido al apartamento de Benedicto XVI y a la pequeña familia pontificia que vive allí. El Parco Nord de Milán se llenó con cerca de 1 millón de personas que asistieron a la misa conclusiva del 7º Encuentro Mundial de las Familias. Benedicto XVI habló de cómo encontrar el equilibrio entre la familia, el trabajo y la fiesta, tema sobre el que se desarrolló el encuentro. Benedicto XVI se reunió con el director general de la FAO, José Graciano da Silva, que le pidió estrechar lazos para luchar juntos contra el hambre en el mundo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera presentaros la figura de San Francisco de Asís, de familia rica y juventud azarosa. Sin embargo, joven aún, inició un proceso de conversión que le llevó a una vida de santidad que después de 800 años sigue fascinando a tanta gente de toda edad y de diferentes credos religiosos. Su ideal era ser como Jesús, contemplarlo en el Evangelio, amarlo e imitar sus virtudes, en especial la pobreza interior y exterior. El testimonio de los santos es un tema para mí capital para el magisterio de Benedicto XVI, y ahí me da la impresión que no se le ha dado la relevancia que él le ha dado. Él ha dedicado muchas catequesis a los padres de la Iglesia, a los santos, porque él ve en cada santo, de los grandes santos, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, diría yo como una encarnación del encuentro con Jesucristo. Sobre todo en su carta sobre la esperanza nos dice que cada uno de ellos ha captado un aspecto del misterio de Cristo y lo ha reflejado. A mí me parece que es un aspecto interesante, que va a quedar del magisterio de Benedicto XVI, que van a agradecerle mucho a las generaciones venideras. Benedicto XVI entró en la plaza de San Pedro para presidir la misa de apertura del Año de la Fe con el himno oficial de este año como música de fondo.
Antes de Navidad llegará a las librerías de todo el mundo La infancia de Jesús, escrito por Benedicto XVI durante sus ratos libres. El cristianismo, antes que ser una moral o una ética, es la manifestación del amor que acoge a todos en la persona de Jesús. Estas vías nos llevan al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo. En su discurso Pertenencia eclesial y corresponsabilidad pastoral en la inauguración de la Asamblea Diocesana de Roma en mayo de 2009, el Papa emérito decía que debe promoverse gradualmente la corresponsabilidad pastoral dentro de la Iglesia. Ello exige un cambio de mentalidad, especialmente respecto a los laicos, pasando de considerarlos colaboradores del clero a reconocerlos realmente como corresponsables del ser y del actuar de la Iglesia. En su mensaje a los participantes en el Congreso del Laicado Católico de Asia, que se celebró en Seúl en septiembre del 2010, recordaba aquí Benedicto XVI la importancia del amor conyugal, la importancia de la familia cristiana y el respeto y la defensa que merece toda vida humana como don de Dios desde la concepción hasta la muerte natural. En la locución a un grupo de obispos de Estados Unidos en enero de 2012, afirmaba una vez más la necesidad de un laicado católico bien formado, dotado de espíritu crítico ante la cultura dominante y con coraje para hacer frente al secularismo que quiere deslegitimar la participación de los católicos en la vida pública. Y por último, haré referencia al mensaje a la Sexta Asamblea Internacional de Acción Católica en agosto de 2012 en Rumanía. Allí el Papa emérito exhortaba a los participantes a vivir un espíritu de comunión profundo con la Iglesia, a ser testigos creíbles en todos los ámbitos de la sociedad. Durante el Ángelus del domingo, Benedicto XVI explicó cómo se debe vivir la Navidad sin caer en el consumismo que busca sin éxito la felicidad en las cosas. Benedicto XVI ya es usuario de Twitter, @pontifex_es. En su primer tuit dijo que se alegraba por unirse al resto de usuarios de la red social y agradeció la buena acogida. Dio mucha importancia desde el principio de su magisterio a que el cristiano tiene que luchar por evitar el relativismo, o por ejemplo la importancia que ha dado a la liturgia como fundamento de la vida del cristiano. Son muchísimos los temas que Benedicto XVI nos deja como herencia, como legado para seguir profundizando en nuestra fe. El Papa ya no puede más. Hoy lo ha anunciado a los cardenales que estaban reunidos en Roma. Es la primera despedida televisada de un Papa vivo. También se despidió por Twitter. Gracias por vuestro amor y cercanía, que experimentáis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra vida. Durante casi 8 años de pontificado, Benedicto XVI ha realizado 24 viajes fuera de Italia. El primero fue para acudir a una cita de Juan Pablo II, la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia en 2005. Fue la carta de presentación del nuevo Papa ante 1 millón de jóvenes. Regresaría a Alemania otras 2 veces, una a su Baviera natal, a los lugares de su infancia, y otra a Berlín y al convento donde vivió Lutero. Durante el 2006 también viajó a Polonia para recordar a Juan Pablo II y rezó en silencio en Auschwitz. Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo, che non ha confronti nella storia, è quasi impossibile. Ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un papa che proviene dalla Germania. En julio participó en España en el multitudinario Encuentro Mundial de las Familias. Volvió a España en 2 ocasiones, una para visitar Santiago de Compostela y para dedicar en Barcelona la Basílica de la Sagrada Familia. La otra en el verano de 2011 en la JMJ de Madrid, donde una inesperada tormenta no impidió la cercanía con los 2 millones de jóvenes. La experiencia que yo puedo compartir con vosotros de este encuentro, de la Jornada Mundial de la Juventud, ha sido para mí el recordatorio una vez más de la grandeza de la fe que profesamos los cristianos, ya que
es capaz de mover montañas, puesto que ha sido capaz de reunir a tantísimos jóvenes de diversos países que han emprendido muchos de ellos un largo viaje para encontrarse con nuestro querido Papa Benedicto XVI, vicario de Cristo en la tierra, para escuchar sus palabras de aliento, de ánimo, de esperanza y de confianza en nosotros los jóvenes, con el fin de que nosotros pues, seamos capaces de experimentar y de continuar en nuestras vidas y cumplir el lema que se estableció en esta jornada, ¿no? La de permanecer arraigados y edificados en Cristo y firmes en la fe. En 2008, en abril, aterrizó en Estados Unidos y rezó junto a familiares de las víctimas del 11S en la zona cero. En julio entró en barco en la bahía de Sídney para participar en la JMJ. Visitó África 2 veces, estuvo en un hospital de enfermos de SIDA en Camerún y firmó uno de sus documentos oficiales en Benín. El 2009 destacó su viaje a Tierra Santa, donde dejó un mensaje en el Muro de las Lamentaciones. Y en 2010 a Reino Unido, donde beatificó al cardenal John Henry Newman. 2012 fue el año de sus últimos viajes. El calor del pueblo mexicano hizo que hasta el mismo Benedicto XVI llevase el sombrero de charro. Además tuvo la histórica visita a Cuba, donde se reunió con Fidel Castro. El último fue al Líbano, donde invitó a los cristianos de Oriente Medio a asentar las bases del entendimiento y el diálogo con el Islam. Benedicto XVI tomó el relevo a Juan Pablo II, el Papa viajero, y a pesar de sus limitaciones físicas y su edad, continuó su tradición. El informe financiero de Caritas Internationalis de 2011 muestra un desembolso de 2.100 millones en ayuda humanitaria entre 2010 y 2011, un 2% menos que en los 2 años anteriores. De ese dinero, al menos 1.280 millones se utilizaron en programas internacionales, sobre todo en Haití y Sudán. El dinero restante fue invertido en programas nacionales para la erradicación de la pobreza. En estos 50 días de la Pascua, hoy nos encontramos con un evangelio breve, pero muy cargado de sentido para los que nos consideramos discípulos. Aunque Jesús utiliza otro término más pastoril, Él nos llama ovejas. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Y eso de escuchar es muy importante, fundamental, diría yo, para la tarea del discípulo. Precisamente el que escucha después también sigue al Maestro. Ellas me siguen, dice Jesús. Y la consecuencia de escuchar y de seguir, de caminar como discípulos, como apóstoles o como ovejas, como vosotros queráis, es que Él nos da la vida eterna. Esa es la gran Pascua que hemos celebrado y que estamos celebrando en este tiempo, la vida nueva que nos da Jesús resucitado. Vamos a vivirla con alegría y con gozo, disfrutando de este tiempo pascual. Feliz Pascua a todos. Y con nuestro acostumbrado comentario al Evangelio despedimos nuestro programa de hoy y nos vamos con una breve reseña de la primera Semana Santa que nuestro obispo don Jesús ha celebrado en Orihuela. Si Dios quiere, nos volvemos a ver dentro de 7 días, aquí en vuestra emisora local o comarcal. Paz y bien para todos.
Don Jesús Murgui, nuestro obispo, ha presidido y celebrado por primera vez la Semana Santa en Orihuela. Los actos comenzaron el Domingo de Ramos, pórtico de esta Semana Grande, con la bendición de ramos y palmas y la procesión que discurrió desde la iglesia de Santa Justa hasta la catedral. El obispo estuvo acompañado por varios miembros del Cabildo y también por las autoridades civiles. Destacamos también la presencia en la procesión del coro juvenil de la catedral y de los seminaristas. Cuando la procesión llegó a la catedral, tuvo lugar la celebración de la Santa Misa. Las lecturas de la misma nos introducen ya en los misterios que estos días se celebran, singularmente la lectura de la Pasión, que leyeron 2 presbíteros y un diácono. La celebración terminó con una exhortación de Don Jesús a participar en los actos litúrgicos para vivir la Semana Santa en profundidad. Seguidamente, impartió a todos la bendición solemne. Los actos del Triduo Pascual también fueron presididos por Don Jesús en la Catedral de Orihuela. El Jueves Santo por la tarde tuvo lugar la celebración de la Santa Misa en la Cena del Señor. Nosotros hemos de aprender de cuanto hizo el Señor aquel jueves, en la última cena. Él nos sigue diciendo: os he dado ejemplo. Hemos de aprender, especialmente en el año de la fe, a decir siempre gracias y a celebrar la Eucaristía en la vida, entrando en la dinámica del amor que se ofrece y se sacrifica a sí mismo para dar vida. Servicio humilde a los hermanos y Eucaristía, unidos aquella noche y por voluntad de Jesús, unidos en nuestra vida, así sea. Un signo característico de esta misa es el lavatorio de los pies, en recuerdo del mismo gesto que el propio Jesús realizó con sus apóstoles. Don Jesús lavó los pies a 6 personas, 2 de ellas seminaristas. Al finalizar la misa tuvo lugar la tradicional procesión al monumento, puesto que en la noche del Jueves Santo la Iglesia nos invita especialmente a la adoración de la Eucaristía en recuerdo de su institución.